Cuando un millonario se detiene para ayudar a una joven varada en la carretera, un simple acto de bondad se convierte en un viaje de autodescubrimiento. Su conversación revela similitudes asombrosas, insinuando un pasado compartido que ninguno de los dos podría haber anticipado. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. El Bentley Continental de James Carter se deslizaba suavemente por la carretera vacía, su acabado negro metálico reflejaba el sol del atardecer. La carretera se extendía frente a él, atravesando el desierto de Nevada como una cinta gris. Dentro de la cabina con clima controlado, James revisó su Rolex, 4:30 de la tarde. La reunión de la junta había durado más de lo esperado, pero al menos la adquisición estaba finalizada. Su atención se desplazó hacia un automóvil detenido más adelante. Un Honda Civic destartalado con el capó levantado, saliendo vapor del motor. Una mujer joven con traje de negocios estaba de pie junto a él, teléfono en mano, frustración evidente en su postura. James no solía detenerse ante extraños, pero algo lo hizo disminuir la velocidad. Tal vez fuera la apariencia profesional de la mujer, o tal vez el hecho de que la señal celular era notoriamente mala en este tramo de la carretera. Se detuvo a más de 15 metros por delante del Honda, la grava crujía bajo los neumáticos del Bentley. A través de su espejo retrovisor, observó la expresión cautelosa de la mujer. Chica inteligente, pensó. En el mundo de hoy, nunca se puede ser demasiado cauteloso. ¿Necesitas ayuda?, gritó James mientras se acercaba, manteniendo una distancia respetuosa. La mujer de 20 y tantos años, afroamericana, que vestía un traje de negocios azul marino que había visto días mejores, levantó la vista de su teléfono. El motor está sobrecalentado, respondió, señalando el vapor. Y no puedo obtener una señal aquí. James se presentó con un rápido apretón de manos. El agarre de la mujer era firme, profesional. Naomi Johnson, dijo. Me dirigí a Las Vegas para una entrevista de trabajo. Supongo que eso no va a suceder ahora. James examinó el motor. El depósito de refrigerante estaba vacío, sí, un problema común en las condiciones del desierto. Sacó un galón de agua de su coche, otro hábito de años de conducir por el desierto. Démosle 15 minutos para que se enfríe, luego agreguemos esto. Debería llevarte al menos al próximo pueblo. Mientras esperaban, hablaron. Naomi trabajaba como coordinadora de marketing en Phoenix, pero estaba siendo entrevistada para un puesto de alto nivel en Las Vegas. Es un gran paso adelante, explicó. Hubiera duplicado mi salario. Aunque supongo que llegar tarde no es la mejor primera impresión. ¿Qué empresa?, preguntó James, su interés despertó. Tenía conexiones en toda la comunidad empresarial de Las Vegas. Carter Enterprises, en realidad. Naomi se rió de la coincidencia. Aunque supongo que es otra Carter. James sintió una extraña opresión en el pecho, pero mantuvo su expresión neutral. En realidad, esa es mi empresa. El puesto debe estar en nuestro departamento de marketing digital. Los ojos de Naomi se abrieron de par en par. Oh, Dios, lamento mucho haber llegado tarde, señor Carter. Intenté llamar, pero... James desestimó su preocupación. No se preocupe. Llamaré antes y le explicaré la situación. Sarah Matthews se encarga de esas entrevistas, ¿correcto? Después de agregar el agua y asegurarse de que el motor funcionara correctamente, se prepararon para separarse. Naomi dudó antes de volver a subir a su auto. Gracias, señor Carter. No solo por la ayuda, sino por ser tan amable con la entrevista. Sabe, nunca conocí a mi padre, pero siempre imaginé que sería alguien como usted, exitoso pero dispuesto a ayudar a los demás. Las palabras golpearon a James con una fuerza inesperada. Observó a Naomi alejarse, sus luces traseras desapareciendo en la neblina del desierto. Algo en ella le resultó familiar, sus gestos, tal vez, o la determinación de su mandíbula. Descartó el pensamiento. En su posición, había ayudado a innumerables jóvenes profesionales a lo largo de los años. Pero mientras conducía a casa, las palabras de Naomi sobre su padre ausente resonaron en su mente. Despertaron recuerdos que había encerrado hace décadas, de una relación que terminó abruptamente, de preguntas y remordimientos sin respuesta.
Apartó esos pensamientos y se concentró en el camino que tenía por delante. Sin embargo, algo había cambiado durante ese breve encuentro, aunque no podía identificarlo. Se había abierto una puerta que no volvería a cerrarse fácilmente. James entró en la entrada circular de su finca de Henderson y la puerta de seguridad se cerró detrás de él. La mansión de estilo mediterráneo, con sus jardines perfectamente cuidados y su espectacular fuente, representaba todo lo que había logrado. Sin embargo, hoy se sentía extrañamente vacía. El Mercedes de Claire estaba estacionado en su lugar habitual. Su esposa de 15 años mantenía un horario rígido y a las 6:30 de la tarde estaría tomando su martini antes de la cena en el solarium. James la encontró allí, rodeada por la puesta de sol del desierto que se filtraba a través de las ventanas del piso al techo. «Llegas tarde», dijo Claire, sin levantar la vista de su iPad. Su cabello rubio captaba la luz que se desvanecía y su postura de modelo se mantuvo perfecta incluso en reposo. Los Henderson llamaron. Están esperando la confirmación sobre la gala benéfica del mes próximo. James se aflojó la corbata. Me detuve para ayudar a alguien con un problema con el auto. Una joven que se dirigía a una entrevista en la empresa, en realidad. Se sirvió un whisky, notando cómo los dedos perfectamente cuidados de Claire se apretaban ligeramente sobre su vaso. ¿En serio, James? Para eso está la asistencia en la carretera. Tu puesto requiere ciertos límites. El tono de Claire tenía el familiar matiz de conciencia social que se había vuelto más pronunciado con los años. Más tarde esa noche, sin poder dormir, James se sentó en la oficina de su casa. El encuentro con Naomi seguía repitiéndose en su mente. Abrió su computadora portátil y escribió su nombre en las redes sociales. Le tomó varios intentos encontrar su perfil, Naomi Johnson, coordinadora de marketing en Phoenix Digital Solutions. Su cursor se detuvo sobre su foto de perfil. El parecido lo golpeó como un golpe físico. Naomi tenía la misma sonrisa que su madre, Sandra. Una mujer en la que no se había permitido pensar en 25 años. James hizo clic en las fotos de Naomi con creciente urgencia. Allí estaba ella en la graduación de la universidad, abrazando a una mujer de mediana edad que no era Sandra. Otra foto la mostraba en un centro comunitario, trabajando como voluntaria. Cada imagen revelaba una vida de la que él no sabía nada, una vida que debería haberlo incluido a él. Las marcas de tiempo en las fotos la mostraban creciendo en el lado este de clase trabajadora de Tucson. Mientras él había estado construyendo su imperio en Las Vegas, ella había estado a solo unas horas de distancia, trabajando en empleos de medio tiempo durante la universidad, obteniendo becas, luchando por cada oportunidad. Se encontró haciendo los cálculos. Naomi parecía tener 24 o 25 años. El momento coincidía perfectamente con su relación con Sandra. Habían sido jóvenes, ambiciosos. Él estaba comenzando su primera empresa, ella estaba en la facultad de Derecho. Cuando desapareció sin explicación, él se había sumergido en su trabajo, sin saber nunca que estaba embarazada. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Claire estaba parada en la puerta, luciendo su bata de seda como una armadura. ¿Vienes a la cama? Pronto, respondió James, cerrando la computadora portátil. Pero ambos sabían que era mentira. No le resultaría fácil dormir esa noche, no con el peso de este descubrimiento presionándolo. Claire. Ese quedó en la puerta. Conozco esa mirada, James. Sea lo que sea que estés pensando hacer, no lo hagas. Aquí tenemos una buena vida. Una reputación que mantener. James no dijo nada, pero su mente ya estaba corriendo. La entrevista de mañana, podía asegurarse de que Naomi consiguiera el puesto, encontrar una manera de conocerla adecuadamente. ¿Pero sería eso suficiente? ¿Y qué derecho tenía el de perturbar su vida ahora, después de todos estos años? El viento del desierto sacudía las ventanas, trayendo consigo el aroma de la salvia y las posibilidades. En su bolsillo, el teléfono de James contenía la información de contacto de Naomi de su solicitud de empleo. Una llamada podría cambiarlo todo. La pregunta era, ¿tenía el coraje para hacerlo? A la mañana siguiente, James llegó al Cornerstone Café una hora antes de la hora acordada. Había llamado a Naomi con el pretexto de que Naomi no podía hacer nada.
En lugar de discutir su solicitud de empleo, le sugirió que se reunieran en ese tranquilo establecimiento, lejos del ambiente corporativo. El café, con sus paredes de ladrillo a la vista y conversaciones en voz baja, parecía lo suficientemente neutral para lo que pudiera suceder. Eligió una mesa en la parte de atrás, colocándose para ver la entrada. Cada vez que sonaba la puerta, su ritmo cardíaco se aceleraba. James Carter, que negociaba habitualmente acuerdos de miles de millones de dólares, sintió que sus manos temblaban inusualmente mientras acomodaba su taza de café. Naomi llegó exactamente a tiempo, con un traje de negocios diferente, gris carbón, claramente elegido para impresionar. Señor Carter, dijo, extendiendo su mano. No puedo agradecerle lo suficiente por esta oportunidad. Por favor, llámeme James, respondió, notando cómo organizaba su carpeta y su cuaderno con precisión metódica, tal como solía hacerlo Sandra. He revisado los materiales de su solicitud. Un historial laboral muy impresionante para alguien de su edad. Tenía que serlo, dijo Naomi, con un dejo de acero en su voz. Nadie me iba a regalar nada. Mi madre adoptiva me enseñó eso desde muy joven. La taza de café de James se congeló a medio camino de sus labios. ¿Madre adoptiva? La expresión de Naomi cambió, volviéndose más cautelosa. Sí. Mi madre biológica me abandonó cuando tenía 3 años. Angela, mi madre adoptiva, ha sido todo para mí. Pero, hizo una pausa, como si debatiera si continuar o no. A veces me pregunto sobre mis padres biológicos. Especialmente sobre mi padre. Mamá dice que él nunca supo de mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. James dejó su taza con cuidado, luchando por mantener la compostura. Háblame de tu madre biológica. Sandra Mitchell, dijo Naomi. Era estudiante de Derecho cuando me tuvo. Eso es todo lo que sé. Me dejó una nota diciendo que no podía brindarme la vida que yo merecía. Sus dedos trazaron patrones sobre la mesa de madera. Solía imaginar historias elaboradas sobre mi padre. Que era alguien importante, alguien que me hubiera querido si lo hubiera sabido. James sintió que la habitación se inclinaba ligeramente. Sandra Mitchell. El nombre que tanto había intentado olvidar, ahora pronunciado en voz alta por la hija que nunca supo que tenía. Se le hizo un nudo en la garganta. Sandra, estaba estudiando en la Facultad de Derecho de la UCLA. Naomi levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo? La conocía, dijo James, su voz apenas por encima de un susurro. Estuvimos juntos durante casi 2 años. Hasta que desapareció. Nunca supe por qué, nunca supe sobre. No pudo terminar la frase. El color desapareció del rostro de Naomi. Su mano agarró el borde de la mesa. ¿Qué estás diciendo? Creo, James respiró profundamente, tranquilizándose. Creo que soy tu padre, Naomi. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Naomi oscilaba entre la incredulidad, la ira, la confusión y algo más, esperanza, tal vez. Afuera, el tráfico se movía por la cal. En oleadas lentas, ajeno a la conversación que alteraba la vida que sucedía dentro. Esto no tiene gracia, dijo finalmente Naomi, con la voz temblorosa. Si esto es algún tipo de prueba para el trabajo, no lo es, interrumpió James. No lo sabía hasta que vi tus fotos anoche. Te pareces exactamente a tu madre. El momento, todo encaja. Puedo hacerte una prueba de ADN si quieres una prueba. Naomi se levantó de repente, su silla rozó el suelo. Necesito procesar esto. Recogió sus cosas con manos temblorosas. Esto es demasiado. No puedo, Naomi, por favor. James la tomó del brazo pero se detuvo. Sé que esto es abrumador. Pero quiero explicarte, entender. Compensar el tiempo perdido si me lo permites. Se detuvo en el borde de la mesa, sin mirarlo. 25 años, dijo suavemente. 25 años de preguntas, imaginaciones, esperanzas. ¿Y ahora estás simplemente, aquí? ¿Dirigiendo la empresa para la que me estoy entrevistando? Se rió, pero fue un sonido roto. La vida no funciona así. A veces sí, respondió James.
A veces el universo tiene una forma de corregir sus errores. Naomi finalmente lo miró a los ojos y, en ese momento, James vio reflejadas todas las preguntas que alguna vez había tenido sobre su pasado. James le respondió. Lo pensaré, dijo, luego se dio la vuelta y se alejó, dejando a James solo con el peso de lo que acababa de pasar. A través de la ventana del café, la vio cruzar la calle, su figura se fue haciendo más pequeña hasta que desapareció en una esquina. La verdad había salido a la luz, para bien o para mal. No habría vuelta atrás a la vida cuidadosamente ordenada que había construido. Y en algún lugar de su corazón, James sabía que así era exactamente como debía ser. La revelación en el café envió ondas de choque a través de las vidas de ambos. James regresó a su oficina, pero se encontró incapaz de concentrarse en las reuniones del día. Estaba sentado en su escritorio, mirando el horizonte de Las Vegas a través de sus ventanas del piso al techo, cuando su asistente llamó. La señora Carter está aquí para verlo, anunció. Antes de que James pudiera responder, Claire irrumpió por la puerta, con su bufanda de Hermès arrastrándose detrás de ella como una bandera de batalla. Dime que no es verdad, exigió Claire, cerrando la puerta con firmeza. Dime que no te has estado reuniendo con una chica que dice ser tu hija. James se apartó de la ventana. Ella no está afirmando nada, Claire. Yo fui quien se lo dijo. Naomi es mi hija con Sandra Michei. Claire se hundió en una de las sillas de cuero, su fachada perfectamente serena se quebró. ¿Sandra Michei? ¿Esa mujer de antes de que nos conociéramos? ¿La que desapareció? Se presionó las sienes con los dedos. ¿Tienes idea de lo que esto nos hará? ¿A nuestra posición en la comunidad? ¿Nuestra posición? James sintió una oleada de ira. Mi hija creció sin un padre porque no sabía que existía. ¿Y estás preocupado por nuestra posición social? No seas ingenuo, James, espetó Claire. Tenemos accionistas a los que considerar, miembros de la junta directiva que no apreciarán este escándalo. Sin mencionar la fundación benéfica. ¿Crees que la esposa del gobernador seguirá copresidiendo nuestros eventos con esto pendiente? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Naomi estaba sentada en su habitación de hotel, mirando su teléfono. La pantalla mostraba una foto que había encontrado en línea. James Carter en una ceremonia de premios empresariales hace 10 años. Podía ver rastros de ella misma en sus rasgos, la misma mandíbula decidida, la misma forma de comportarse. ¿Cómo no lo había notado durante su encuentro en la carretera? Apareció un mensaje de texto de un número desconocido. Entiendo si necesitas espacio, pero estoy aquí cuando estés listo para hablar. Naomi arrojó el teléfono sobre la cama y caminó por la habitación. Toda su vida había girado en torno al misterio de sus orígenes. Ahora las respuestas estaban allí, en Bu. Eltas en un paquete imposible, un padre multimillonario que dirigía la empresa en la que había estado tratando desesperadamente de trabajar. La ironía la hizo reír hasta que se le saltaron las lágrimas. Llamó a la única persona que podía ayudarla a darle sentido a todo, su madre adoptiva, Angela. Niña, la cálida voz de Angela llegó a través del altavoz. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue la entrevista? Mamá, la voz de Naomi se quebró. ¿Lo encontré? A mi padre. Él, me encontró a mí, en realidad. Las palabras salieron a borbotones mientras explicaba todo. De vuelta en su oficina, James se enfrentó a las reacciones cada vez más hostiles de Claire. No voy a ocultar esto, afirmó con firmeza. Naomi es mi hija. Si la junta tiene inquietudes, pueden hablar conmigo directamente. ¿Y qué pasa conmigo? La voz de Claire se alzó. ¿Consideraste cómo esto afecta mi vida? He pasado 15 años construyendo nuestra reputación, convirtiéndonos en una pareja poderosa en esta ciudad. ¿Ahora quieres tirar todo eso por la borda por una chica que acabas de conocer? Esa chica es de mi propia sangre, respondió James, con un tono peligroso. Y ya me he perdido 25 años de su vida. No me perderé más por las apariencias sociales. Claire se puso de pie, alisándose el vestido de diseñador. Estás cometiendo un error, James. Uno que podría costarnos todo lo que hemos construido. No, dijo James en voz baja. El error fue dejar que personas como tú me convencieran de que la imagen importa más que la sustancia.
Naomi es real. Es mi hija. Y si no puedes aceptar eso, entonces tal vez debamos reevaluar algo más que nuestro calendario social. Mientras Claire salía furiosa, el teléfono de James vibró con un mensaje de Naomi. Tengo muchas preguntas. ¿Podemos volver a vernos? James sintió que se le alegraba el corazón. Era una pequeña apertura, pero era algo. Rápidamente escribió, dime la hora y el lugar. Estaré allí. En su habitación de hotel, Naomi leyó la respuesta. Le temblaban las manos, pero tenía la mente despejada. Había pasado toda su vida preguntándose por su padre, imaginando innumerables escenarios. Ahora que la realidad había superado incluso sus más descabelladas imaginaciones, se enfrentaba a una elección, aceptar esta nueva verdad con todas sus complicaciones o retirarse a la seguridad de lo que conocía. El sol se estaba poniendo sobre Las Vegas, pintando el cielo de tonos naranja y violeta. En diferentes partes de la ciudad, padre e hija miraban el mismo horizonte, ambos sabiendo que mañana estarían un paso más cerca de salvar la brecha de 25 años. La semana siguiente, James y Naomi se embarcaron en un viaje improvisado por carretera a través del suroeste de Estados Unidos. James lo había sugerido como una manera de hablar sin las presiones de Las Vegas que se cernían sobre ellos. Tomaron su Range Rover, dejando atrás la pretensión de reuniones corporativas e interacciones formales. Su primera parada fue Tucson, donde Naomi había crecido. Ella lo dirigió a través de los barrios de clase trabajadora, pasando por la pequeña casa donde había pasado su infancia. Angela tenía 2 trabajos para mantenernos aquí, explicó Naomi, señalando una modesta casa estilo rancho con paisaje desértico. Ella quería que yo estuviera en un buen distrito escolar. James agarró el volante con más fuerza, imaginando la vida de su hija desarrollándose en estas calles mientras él había estado viviendo en el lujo a solo unas horas de distancia. Háblame de crecer aquí, dijo, manteniendo la voz firme. No siempre fue fácil, admitió Naomi. Ser adoptada, ser negra en una escuela predominantemente blanca. Tuve que trabajar el doble para que me tomaran en serio. Hizo una pausa, mirando a un grupo de niños jugando al baloncesto en una entrada. Hubo un día de la profesión en 5º grado. Los padres de todos vinieron a hablar sobre sus trabajos. Les dije a todos que mi verdadero padre era un empresario exitoso que no pudo venir porque estaba cerrando un trato importante. Las palabras golpearon a James como golpes físicos. Yo habría estado allí, dijo suavemente. Si hubiera sabido. Se detuvieron en un pequeño restaurante mexicano donde Naomi había trabajado durante la escuela secundaria. La dueña, María, la reconoció de inmediato. Naomi. Mi estrella. La mujer mayor la abrazó y luego miró con curiosidad a James. Este es, mi padre, dijo Naomi, las palabras todavía extrañas en su lengua. Los ojos de María se abrieron, pero se recuperó rápidamente y los acompañó a una cabina tranquila en la parte de atrás. Mientras comían platos de enchiladas, María compartió historias sobre la determinación de la adolescente Naomi. Estudiaba entre pedidos, nunca se quejaba de los turnos extra. Que empuje en alguien tan joven. Su viaje continuó por Arizona, deteniéndose en lugares que habían dado forma a la vida de Naomi. El centro comunitario donde había trabajado como voluntaria, enseñando conocimientos informáticos a residentes mayores. La biblioteca donde había pasado incontables horas preparándose para los exámenes SAT. Cada lugar revelaba otra capa de la mujer extraordinaria en la que se había convertido. En una parada de descanso cerca de Phoenix, Naomi finalmente hizo la pregunta que había estado ardiendo en su interior. ¿Alguna vez pensaste en ella? Mi madre. James miró fijamente el paisaje desértico. Todos los días, durante años, admitió. Sandra era brillante, decidida. Nos conocimos en un seminario de negocios, yo estaba empezando mi primera empresa y ella estaba en la facultad de Derecho. ¿Cuándo desapareció? Sacudió la cabeza. Contraté a investigadores privados, pero ella había desaparecido por completo. Nunca supe que estaba embarazada. Me dejó esto, Naomi sacó un sobregastado de su bolso. Nunca se lo he mostrado a nadie más. Dentro había una breve carta, explicando que Sandra había querido darle a su hija una vida mejor de la que ella podía proporcionarle. Ella nunca te mencionó. James leyó la carta, sus manos temblaban levemente. La familiar letra de Sandra le trajo un torrente de recuerdos.
Ella te estaba protegiendo, se dio cuenta. Mi primera empresa estaba fracasando entonces. Yo trabajaba 20 horas al día, apenas me mantenía a flote. Ella debió pensar que un corte limpio era mejor, terminó Naomi. ¿Pero lo fue? Todos estos años de preguntas, de imaginación. Su conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de James. Claire otra vez. Rechazó la llamada, la quinta vez hoy. Mi esposa, explicó. Tiene problemas para aceptar esta situación. Estoy alterando tu vida, dijo Naomi, mirando hacia otro lado. Tal vez esto no fue una buena idea. No, dijo James con firmeza. No estás alterando mi vida, la estás completando. He logrado todo lo que pensé que quería, riqueza, éxito, estatus. Pero sentado aquí, aprendiendo sobre tu vida, en quién te has convertido, esto significa más que todo eso. Mientras conducían, el sol del desierto poniéndose detrás de ellos, tanto el padre como la hija sintieron el peso de los años perdidos. Pero con cada kilómetro, con cada historia compartida, construían algo nuevo, un puente sobre el abismo del tiempo que los había separado. El gran salón de baile de la mansión Carter bullía con la élite de Las Vegas durante la gala anual de la fundación del Hospital Infantil. Las lámparas de araña de cristal arrojaban un cálido resplandor sobre los invitados vestidos de noche de diseño, mientras los camareros circulaban con champán y aperitivos. James había insistido en que Naomi asistiera, a pesar de las objeciones vocales de Claire. Naomi estaba de pie cerca de una columna de mármol, sintiéndose fuera de lugar con un vestido de diseñador prestado. Observó a Claire manteniendo la corte al otro lado de la habitación, evitando cuidadosamente cualquier reconocimiento de su presencia. Los susurros ya habían comenzado, especulaciones sobre la misteriosa joven que había aparecido en la vida de James Carter. No dejes que te intimiden, dijo James, apareciendo junto a ella con 2 copas de champán. La mitad de estas personas no eran nadie antes de ganar su dinero. Al menos te has ganado todo lo que has logrado. La esposa de un miembro de la junta se acercó a ellos, la curiosidad apenas disimulada por la gracia social. Jaime, ¿no vas a presentarnos a tu invitada? James se enderezó, su voz clara y firme. Margaret, esta es mi hija, Naomi Johnson. Naomi, Margaret Whitmore preside el ala pediátrica de nuestro hospital. La sonrisa perfectamente mantenida de la mujer vaciló por un momento. ¿Hija? Yo, no sabía. Pocas personas lo sabían, respondió James con frialdad. Incluyéndome a mí, hasta hace poco. Pero estamos recuperando el tiempo perdido. Al otro lado de la habitación, Claire observó la interacción con creciente enojo. Ella acorraló a James junto a la barra más tarde, su voz era un susurro áspero. Esto es inapropiado, James. Los miembros de la junta están hablando. Los Henderson acaban de cancelar su inversión en nuestro nuevo desarrollo. Déjalos hablar, respondió James. Y si los Henderson son tan miopes, no necesitamos su dinero. Estás siendo ridículo, susurró Claire. Esta chica aparece de la nada, y de repente estás dispuesto a arriesgarlo todo. ¿Qué prueba tienes de que ella es tuya? Los resultados de la prueba de ADN llegaron ayer, dijo James en voz baja. No es que los necesitara. Pero ya que estás tan preocupada por las pruebas, puedes estar tranquila, ella es mi hija. El rostro de Claire se endureció. He programado una reunión con nuestros abogados mañana. Si continúas por este camino, necesitas entender lo que puedes perder. Me estás amenazando, Claire. Estoy protegiendo nuestros intereses. Algo que pareces haber olvidado cómo hacer. La tensión fue interrumpida por un estallido repentino de aplausos. Naomi había subido al escenario donde se estaba llevando a cabo la subasta benéfica. En lugar de encogerse bajo los focos, los dominaba, hablando apasionadamente sobre sus propias experiencias como voluntaria en clínicas de salud comunitarias. Todos los niños merecen acceso a atención médica de calidad, estaba diciendo. No solo aquellos que nacen en el privilegio. Por eso organizaciones como estas son tan importantes. La multitud estaba cautivada. Incluso algunos de los aliados más fieles de Claire asentían con la cabeza en señal de aprobación. James sintió una oleada de orgullo al ver a su hija manejarse bien con Es buena, le comentó a James un miembro de alto rango de la junta directiva.
Tiene cualidades naturales de liderazgo. Me recuerda a ti cuando eras más joven, antes de... Miró a Claire y dejó que la frase quedara en el aire. La velada concluyó con el discurso improvisado de Naomi, que ayudó a recaudar donaciones récord. Mientras los invitados se marchaban, James escuchó varias conversaciones que elogiaban el aplomo y el compromiso de su hija con las causas sociales. Claire se fue temprano y todos notaron su partida. James encontró a Naomi en la terraza, mirando las luces de la ciudad. Lo siento, dijo. Sé que esto está causando problemas con tu esposa. Los problemas de Claire son suyos, respondió James. Construyó su vida en torno a una imagen. La realidad no siempre encaja perfectamente en ese tipo de cajas. ¿Vale la pena?, preguntó Naomi. Todo este trastorno. James se volvió para mirar a su hija de frente. Cuando empecé en el mundo de los negocios, pensaba que el éxito significaba tener la casa más grande, los amigos más influyentes, la esposa perfecta de la alta sociedad. Esta noche, verte ahí arriba, hablando desde el corazón sobre las cosas que importan, eso es el verdadero éxito. Eso vale cualquier precio. Mientras estaban allí, padre e hija compartiendo un momento tranquilo sobre la resplandeciente ciudad, ambos sabían que, si bien un capítulo de sus vidas estaba terminando, otro estaba comenzando. La pregunta era: ¿quién estaría con ellos cuando el polvo se asentara? El centro comunitario en East Las Vegas estaba muy lejos de las glamorosas galas benéficas de la semana anterior. La pintura se estaba descascarando de las paredes y el aire acondicionado luchaba contra el calor del desierto. Pero aquí, entre los programas extraescolares y las clases de capacitación laboral, Naomi y James encontraron puntos en común. Solía ser voluntaria en un lugar como este en Tucson, explicó Naomi, ayudando a un grupo de adolescentes con su taller de redacción de currículums. A veces, todo lo que la gente necesita es alguien que crea en ellos. James la observó interactuar con los estudiantes, viendo ecos de su yo más joven, antes de que la riqueza y el estatus lo complicaran todo. Había olvidado lo que se sentía al ayudar a la gente directamente, sin el amortiguador de las juntas de fundaciones y las donaciones deducibles de impuestos. Durante un descanso, se sentaron en el pequeño patio del centro, compartiendo café en vasos de papel. «Háblame de tu madre», dijo Naomi de repente. «Tu relación con tus padres». James miró fijamente su café. «Mi padre era un adicto al juego», admitió. «Ganaba mucho, perdía aún más. Mi madre trabajaba como camarera, tratando de mantenernos a flote. Cuando tenía 16 años, desapareció con sus ahorros. Nunca lo volví a ver». «¿Es por eso que trabajas tan duro? Para ser diferente de él». «En parte», asintió James. «Juré que nunca dejaría a nadie dependiendo de mí». Irónico, considerando. «No sabías nada de mí», dijo Naomi en voz baja. «Eso es diferente». Un silencio cómodo cayó entre ellos, roto solo por el sonido de los niños jugando al baloncesto en la cancha adyacente. James se aclaró la garganta. «He estado pensando en crear una fundación. No la típica organización benéfica de etiqueta, sino algo centrado en centros comunitarios como este». ¿Considerarías dirigirla?» Naomi parecía sorprendida. «¿Yo? Pero no tengo experiencia con...» «Tienes exactamente la experiencia adecuada», interrumpió James. «Sabes lo que necesitan estas comunidades porque lo has vivido. El resto es solo papeleo y política, cosas que puedo enseñarte». Su conversación fue interrumpida por el zumbido del teléfono de James. Otro mensaje de los abogados de Claire. Él rechazó la llamada. «Tu esposa realmente me odia, ¿no es así?», preguntó Naomi, observando su expresión. «Claire odia cualquier cosa que amenace su orden mundial», respondió James. «Cuando la conocí, estaba desesperado por pertenecer a los escalones superiores de la sociedad. Ella sabía exactamente cómo lograrlo. Pero en algún momento del camino, perdí de vista quién era yo realmente». «¿Y quién es esa persona?». James sonrió. «¿Creerías que comencé mi primer negocio en un garaje, reconstruyendo computadoras para las escuelas locales? Claire me convenció de venderlo cuando nos casamos. Dijo no era lo suficientemente prestigioso. Pasaron la tarde trabajando con el personal del centro, identificando necesidades y pensando soluciones.
James se sintió lleno de energía como no lo había sentido en años. Al ver a Naomi resolver problemas, al ver surgir sus habilidades naturales de liderazgo, se dio cuenta de que ella había heredado no solo su apariencia sino también su pasión original por marcar una diferencia. «Sabes», dijo mientras se iban, «he estado cargando con esta culpa por no haber estado allí durante tu infancia. Pero al ver en la mujer en la que te has convertido, tal vez las cosas sucedieron exactamente como tenían que suceder». «¿A qué te refieres?» «Si hubiera sido tu padre desde el principio, podrías haber crecido como Claire quería. Todo superficial, nada de sustancia. En cambio, creciste entendiendo lo que realmente importa». Naomi consideró esto. «Tal vez. Pero aún así me hubiera gustado conocerte». «No podemos cambiar el pasado», dijo James. «Pero podemos construir algo significativo ahora. Algo que ayude a los demás y al mismo tiempo nos ayude a sanar». Mientras caminaban hacia sus autos, un adolescente del taller de redacción de currículums corrió hacia Naomi. «Señorita Johnson. Conseguí el trabajo en la tienda de tecnología». El rostro de Naomi se iluminó mientras abrazaba a la niña. James observó, recordando una época en la que el éxito significaba más que márgenes de beneficio y precios de las acciones. En la alegría genuina de su hija por ayudar a los demás, vio una oportunidad para su propia redención. El GPS los dirigió por una calle tranquila en Santa Fe, Nuevo México, donde las casas de adobe se encontraban contra el telón de fondo de las montañas de sangre de Cristo. Según su investigación, Sandra Michey había estado viviendo aquí durante la última década, trabajando como abogada de asistencia legal. Los nudillos de James estaban blancos sobre el volante. Después de contratar a un investigador privado más discreto, finalmente localizaron a Sandra. El momento se sintió surrealista, 25 años de preguntas a punto de ser respondidas. «Podemos regresar», dijo Naomi, su voz apenas por encima de un susurro. «Si no estás listo». «¿Estás listo?», preguntó James, mirando a su padre. «No», admitió Naomi. «Pero no creo que lo sea nunca». Estacionaron frente a una modesta casa de estilo suroeste con un jardín bien cuidado de plantas nativas. Las campanillas de viento tintineaban con la brisa y un gato los observaba con sospecha desde el alféizar de una ventana. Todo en el lugar hablaba de simplicidad y propósito, tan diferente del lujo del que Sandra había abandonado. James volvió a comprobar la dirección, aunque la había memorizado días atrás. Número 1542. Aquí es. Se sentaron en silencio durante varios minutos, ambos reuniendo coraje. Finalmente, Naomi habló. «Necesito saber por qué. ¿Por qué se fue? ¿Por qué me abandonó? Incluso si las respuestas duelen». Se acercaron a la puerta principal juntos. Antes de que pudieran tocar el timbre, se abrió. Sandra Michey estaba allí, mayor pero aún reconocible para James. Su cabello se había vuelto gris y las líneas de expresión le surcaban el rostro, pero sus ojos eran tan agudos como siempre. «Vi que llegaste», dijo en voz baja. «He estado esperando este día durante mucho tiempo». La sala de estar estaba llena de libros y obras de arte indígenas. Sandra los condujo a una sala de estar, con movimientos cuidadosos, medidos. Nadie habló durante lo que pareció una eternidad. «Te pareces a tu padre», dijo finalmente Sandra a Naomi, con la voz cargada de emoción. «Solía ver sus rasgos en ti cuando eras un bebé. Eso hacía que todo fuera más difícil». «¿Por qué?». La pregunta brotó de Naomi como una presa que se rompe. «¿Por qué nos dejaste?». Las manos de Sandra temblaron cuando tomó un álbum de fotos. «Me diagnosticaron trastorno bipolar durante la facultad de Derecho», comenzó. «Lo manejé bien con medicación hasta que me quedé embarazada. Los medicamentos que necesitaba no eran seguros durante el embarazo, así que tuve que dejarlos». Abrió el álbum, mostrando fotos de Naomi de bebé. «Después de que nacieras, sufrí una grave depresión posparto además del trastorno bipolar. Me convencí de que te haría daño, de que era tóxica». Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No podía decírselo a James, él ya estaba luchando con su negocio, trabajando hasta el agotamiento. ¿Debería? Pensé que si desaparecía, ambos tendrían una oportunidad de tener una vida mejor. James se inclinó hacia adelante. «Deberías haberme dicho, Sandra».
Podríamos haber pensado en algo. ¿Podríamos?, preguntó Sandra. Apenas dormías, hipotecada hasta el tope, tratando de demostrar tu valía. ¿Realmente habrías sido capaz de manejar un bebé y una pareja con problemas mentales? Esa debería haber sido mi elección, dijo James con firmeza. Sandra se volvió hacia Naomi. Me aseguré de que fueras con una buena familia. Angela Johnson. La investigué a fondo antes de elegirla. Sabía que te daría la estabilidad que yo no podía. Lo hizo, reconoció Naomi. Pero aún así te necesitaba. A los dos. Lo sé, susurró Sandra. He vivido con esa culpa todos los días. Finalmente, conseguí la ayuda que necesitaba, encontré la combinación de medicamentos adecuada. Para entonces, habían pasado años. Me convencí de que era demasiado tarde para deshacer lo que había hecho. James observó a su hija procesar esta información, vio las complejas emociones que se reflejaban en su rostro. Habían venido en busca de respuestas, pero las respuestas no siempre traían el cierre que uno esperaba. ¿Estás mejor ahora?, preguntó Naomi vacilante. Sandra asintió. He estado estable durante muchos años. Trabajo con sobrevivientes de violencia doméstica, ayudándolas a construir nuevas vidas. Cada vez que ayudo a una madre y un hijo a permanecer juntos, pienso en ti. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas de Sandra mientras los tres continuaban su conversación. 25 años de silencio finalmente se rompieron. Las tazas de café estaban frías y olvidadas en la mesa entre ellos mientras surgían capas de verdad. Seguí tus logros desde lejos, admitió Sandra, sacando recortes de periódicos e impresiones. Tu graduación de la escuela secundaria, becas universitarias, premios de voluntariado. Guardé todo. Las manos de Naomi temblaban mientras miraba la colección. ¿Me estabas observando todo este tiempo? Desde la distancia. No podía arriesgarme a perturbar tu vida, pero necesitaba saber que estabas bien. Sandra miró a James. Cuando lo hiciste, cuando tu empresa de tecnología se hizo pública, sabía que Naomi estaría bien, aunque fuera de manera indirecta. James sintió una oleada de ira. ¿Bien? Trabajó en varios empleos durante la universidad. Vivía en un apartamento estrecho con 3 compañeras de habitación. Si hubiera sabido, es exactamente por eso que no podía decírtelo, interrumpió Sandra. Tu sentido de la responsabilidad te habría obligado a ayudar, aunque eso significara sacrificar tus sueños. No podía soportar esa carga. Naomi se levantó de repente y caminó de un lado a otro de la habitación. Así que todos tomaban decisiones sobre mi vida excepto yo. Mamá. Angela siempre decía que mis padres biológicos debían tener sus razones. Odiaba esa frase. Sus razones. Como si las razones pudieran llenar la silla vacía en los eventos escolares o explicar por qué me sentía tan diferente de los demás. Sandra extendió la mano para coger a su hija, pero se detuvo en seco. Estaba enferma, Naomi. No solo triste o ansiosa, sino profundamente enferma. Las voces en mi cabeza me decían que estarías mejor sin mí. Que te destruiría como destruí todo lo demás. Pero te recuperaste, dijo Naomi, con la voz quebrada. Mejoraste y aún así te mantuviste alejada. James observó el intercambio, sus propias emociones agitadas. Entendía la enfermedad mental, su madre había luchado contra la depresión después de que su padre se fue. Pero el peso de las decisiones de Sandra, los años perdidos. Necesito un poco de aire, anunció Naomi de repente, dirigiéndose a la puerta. James comenzó a seguirla, pero Sandra lo agarró del brazo. Déjala procesar, dijo suavemente. Ella es fuerte, más fuerte de lo que yo fui nunca. Una vez que estuvieron solos, James se volvió hacia su antiguo amor. ¿Por qué no te comunicaste con ella después de que te recuperaste? Incluso para hablarme de ella. Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas. Orgullo. Vergüenza. Miedo. Elige. Para entonces, estabas casado con Claire, construyendo tu imperio. ¿Qué derecho tenía yo a complicarte la vida? Todo el derecho, dijo James con firmeza. Ella era mi hija. Es tu hija, corrigió Sandra. Y ahora nos necesita a los dos, por muy complicada que sea esta situación.
A través de la ventana, pudieron ver a Naomi en el jardín, con el teléfono en la oreja, probablemente llamando a Angela, la mujer que la había criado cuando ellos no pudieron. La vista los dejó a ambos en silencio. Finalmente. Sandra habló de nuevo. He estado trabajando en el perdón en terapia durante años. Perdonarme a mí mismo ha sido la parte más difícil. Pero verla ahora, exitosa, compasiva, resiliente, tal vez no tomé todas las decisiones equivocadas. Ella es increíble, asintió James. Pero se merecía tenernos a todos de su lado. Sí, asintió Sandra. ¿Lo hizo? Lo merece. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos desde aquí? Antes de que James pudiera responder, Naomi regresó, con los ojos rojos pero su postura decidida. Hablé con mamá, Angela, aclaró. Dice que la familia no se trata del pasado. Se trata de quién se presenta para el futuro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, ofreciendo una posibilidad que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. No perdón, exactamente, pero tal vez comprensión. No olvidar, sino seguir adelante. La tensión en la sala de estar de Sandra se vio interrumpida por un golpe inesperado en la puerta. William Harrison, el viejo amigo y asesor legal de James, estaba allí, con expresión grave. El rostro de Sandra palideció al verlo. Bill, dijo James, sorprendido. ¿Cómo nos encontraste? Siempre supe dónde estaba Sandra, respondió William, entrando. Lo sé desde hace 25 años. La confesión quedó flotando en el aire como una nube de tormenta. James sintió que se le oprimía el pecho. ¿De qué estás hablando? William miró a Sandra, que se había hundido en su silla. Es hora de que sepan la verdad, Sandra. Toda. Por favor, susurró Sandra. Ahora no. El plazo de prescripción ha expirado, continuó William, dirigiéndose a James. Los crímenes de tu padre ya no pueden ser procesados. James se puso de pie, con voz peligrosa. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver con esto? William sacó un sobreviejo de su maletín. Tu padre no desapareció simplemente por deudas de juego, James. Estaba malversando dinero de los cárteles de la droga. Cuando lo descubrieron, amenazaron con matarte a ti y a tu madre para enviar un mensaje. Naomi observó cómo el rostro de su padre atravesaba una cascada de emociones. Sandra, James se volvió hacia ella. ¿Sabías sobre esto? Tu padre se puso en contacto conmigo, admitió Sandra, con lágrimas corriendo por su rostro. Dijo que te estaban vigilando, que matarían a cualquiera cercano a ti. Cuando descubrí que estaba embarazada. Se cubrió la cara con las manos. La ayudé a desaparecer, agregó William. Creé nuevas identidades, arreglé la adopción a través de canales secretos. Era la única forma de mantenerlos a ambos a salvo. James se desplomó en una silla. Todos estos años, me dejaste creer que ella simplemente me abandonó. Me dejaste pensar que mi padre era solo un adicto al juego que huyó. La amenaza era real, insistió William. Tu padre fue asesinado 6 meses después en México. Si hubieran sabido sobre Naomi. La voz de Naomi cortó la tensión. Entonces, ¿no me abandonaron por una enfermedad mental? El trastorno bipolar era real, dijo Sandra rápidamente. Pero no era la única razón. Tenía que protegerlos a ambos. El cártel tenía reputación de eliminar a familias enteras. ¿Cuándo se volvió seguro? Preguntó James. Los líderes del cártel fueron arrestados hace 15 años, respondió William. Pero para entonces, todos habían construido nuevas vidas. Sandra finalmente estaba estable, Naomi estaba prosperando con su familia adoptiva. Ustedes tuvieron éxito y se casaron. Esa no fue su decisión, la voz de James tembló de ira. ¿Alguno de ustedes? Naomi se paró en el medio de la habitación, procesando esta revelación final. Entonces, toda mi vida, la adopción, la separación, todo, ¿fue por una amenaza de criminales? Y ahora, dijo una nueva voz desde la puerta. Claire estaba allí, agarrando el bolso de diseñador como un escudo. Ahora todo sale a la luz. ¿Claire? James miró a su esposa. ¿Cómo? Seguía William, dijo.
Sabía que estaba ocultando algo sobre su pasado. Nunca imaginé. Se rió amargamente. Todas mis preocupaciones sobre el escándalo y la posición social parecen algo insignificante ahora, ¿no? La sala quedó en silencio mientras el peso de la verdad se posaba sobre todos ellos. Décadas de secretos, mentiras y medidas de protección habían dado forma a sus vidas de maneras que ninguno de ellos había imaginado. Finalmente, Naomi habló. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Ahora que lo sabemos todo? James se puso de pie, mirando a cada persona por turno, su hija, fuerte y resistente, Sandra, que llevaba la carga de una elección imposible, William, que los había protegido a todos a su manera, y Claire, presenciando el desenlace de todo lo que creía saber. Ahora, dijo James con firmeza, dejamos de permitir que el pasado dicte nuestro futuro. Construyamos algo nuevo, algo honesto. Se volvió hacia Naomi. Empezando con esa base que discutimos. Un verdadero legado, no construido sobre secretos y miedos, sino sobre la ayuda a los demás. Mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de Sandra, el grupo comenzó el difícil pero necesario proceso de reconstruir sus relaciones sobre una base de verdad. La historia que comenzó con un encuentro casual en una carretera del desierto había dado un giro completo, revelando que a veces las mayores amenazas a nuestra felicidad no son nuestros enemigos, sino los secretos que guardamos para proteger a quienes amamos.